Buenas tardes, bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Espero que estén pasándolo extraordinariamente bien. Yo aquí tengo un poco de frío, pero ahí afuera vamos bastante bien, considerando cómo están las cosas. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. En este momento somos 48 personas ya. Como saben ustedes, estamos tratando de que en los streamings haya más de 300 personas, porque me parece razonable y lógico que haya más de 300 personas, sobre todo porque durante mucho tiempo hemos tenido bastante más de 200. Les agradezco a todos que estén, no es que haga menos a quienes ya están, sino que estamos echando de menos a los que no están y que podrían estar. Muchas gracias por estar pues con nosotros y como siempre les recuerdo que nuestro correo electrónico es rvdcqs@gmail.com y perdón, cada vez más estoy pensando, díganme si les parece bien cambiar el nombre del correo electrónico. Pero decía el Rey va desnudo, cosas que sabemos, son las siglas de los dos canales que tenemos, pero cosas que sabemos está en suspenso y mientras hacemos el curso de periodismo no lo voy a poder seguir haciendo. Tendría muchísimas ganas de hacerlo, pero para eso tendría que dedicarme única y exclusivamente a esto. Fíjense, en estos últimos días, hablando del tema, no sé si ustedes recuerdan que hace un año, precisamente como 4 días antes del confinamiento o algo así, yo estuve en la Unión General de Trabajadores, en la UGT, la sede de la UGT, hablando sobre el problema de los trabajadores digitales, el problema que implica el trabajo digital, el problema que implica que la relación que tenemos nosotros con YouTube, pues es un poco extraña, como es extraña o era extraña la que tenían los repartidores de alimentos, de los que todos hemos echado mano, además en algún momento dado, respecto de, o los conductores de Cabify o de Uber y este tipo de servicios, con respecto de la empresa. La idea original era muy buena, tú eres un autónomo y cuando quieres haces algunos repartos o recoges a algunos clientes, los llevas a donde van y ganas algo de dinero. Pero al final no funcionó así, al final lo que funcionó es que claramente eran trabajadores de la empresa, solo se dedicaban a la empresa, que la empresa ponía una serie de limitaciones que no puede ponerle a un autónomo, un patrón, o alguien que lo contrata. Entonces, bueno, la situación fue tal que se acaban de hacer una ley de riders y esa ley de riders ha hecho que, por ejemplo, Deliveroo salga de España. Entonces, pues estamos preparando una serie de cosas, una serie de, sobre todo jóvenes youtubers, esto es lógico, twitchers, gente que trabaja en TikTok, gente que hace cosas en distintas plataformas y que ojalá fuera nuestro trabajo. Yo estaría encantado, ¿no? No pueden imaginarse lo feliz que yo sería si me pudiera dedicar solo a esto. Entonces haría los cursos, más en vez de un streaming podría hacer 2 a la semana, podría hacer mis vídeos, podría hacer cosas que sabemos y podría plantearme otros proyectos, que hay proyectos muy interesantes. Yo he hablado con gente de proyectos de historia, de hacer un canal de historia, de hacer un canal de análisis de crímenes. Los seres humanos nos interesa eso y yo he tenido muchísimo interés por los asesinos en masa y seriales porque son psicológicamente verdaderos acertijos, ¿no? Entonces me gustaría hacer una serie tratando de analizar gente como Ted Bundy, como Ed Gein, como Jeffrey Dahmer, grandes asesinos que nos ponen frente a un espejo muy raro, porque luego cuando los ves parecen normales, ¿no? Cuando los ves parecen normales y cuando piensas en las atrocidades y barbaridades que han cometido, pues te llevas te impresiona y te hace cuestionarte mucho con respecto a la humanidad. Bueno, hemos hablado de esos proyectos y de otros muchos que no se pueden hacer mientras este no sea mi trabajo fundamental, así que tratamos de que lo sea. Y precisamente por eso les pido no solo que me sigan en Twitter, en Instagram, en mi página web, que sigue sin visitar a nadie, y en el correo electrónico que es rvdcqs@gmail.com, sino que también si pueden nos apoyen en Patreon, en PayPal o en GoFundMe. Y ayer lo comentaba yo con respecto a un músico que me parece extraordinario, que es Martin Hayes, un violinista irlandés, probablemente el segundo violinista irlandés de música folk, de música tradicional irlandesa, que más me gusta, junto con
Claro, la olvidé con Carol Algo, que ni siquiera es irlandesa, es de familia irlandesa, pero nació en Estados Unidos. Eh, pero el tipo está dando clases por internet, tiene su Patreon, vive al límite, vive como una persona de clase media baja. Entonces, pues, estos son los grandes genios del violín. Si este hombre tiene un talento pero verdaderamente maravilloso, estoy quitándomelo de decir espectacular. Tiene un talento desbordante, tiene un talento magnífico como compositor, como director, porque tiene sus propias bandas, ya ha dirigido orquestas, y como violinista. Y anda rascando el final, mientras que tienes gente como LL Cool J, que es rapero, o sea, carece totalmente de talento, recita cosas, que es conspiranoico, que habla del nuevo orden mundial y estas cosas en sus raps, y que es ultramillonario. No lo puedo entender, ¿no? Decía yo en Twitter, puedo saber, puedo aceptar que pase, pero no lo puedo entender ni me puede caer bien que pasen este tipo de cosas. Y es por todo ello por lo que no puedo hacer todo lo que se me da la gana. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Quiero responder rápidamente una cosa que me preguntaron aquí, ya que estamos en ello. ¿Qué opina que la Sexta vaya a entrevistar en prime time a la chica nazi que se hizo famosa hace casi un año por hacer expresiones nazis y racistas? Es que claro, los nazis hacen expresiones nazis. Qué raro. Pues opino que es absolutamente despreciable. Es parte del desastre del periodismo y de los medios del que hemos hablado en los últimos años. Lo que importa es que la gente vea el canal y vea los anuncios. Si para ello hay que promover el pensamiento de los nazis, pues lo hacen. Dirán que no lo están promoviendo, dirán que lo están cuestionando, pero en realidad no lo están cuestionando en la medida en que no va a haber una persona enfrente con la misma entidad, con la misma fuerza, que le den la misma presencia. El canal, y no es el canal, es concretamente equipo de investigación, el programa, y los ponga a enfrentarse. No. Entonces, a mí me parece muy mal. Por cierto, Bari Ingweon, que es Álvaro, Dios mío, si es que se me olvidan los nombres y me horroriza esto, pero Bari Ingweon, y voy a poner el tweet, si lo tenemos por allí, hace poco dijo, o esta mañana decía, que él había asesorado en varias ocasiones a equipo de investigación en cuestiones de biología. Él es un biólogo, doctor en biología, tipo además enormemente entrañable, un tuitero excelente y un divulgador de primera. Bari el del sombrero, por cierto, porque es un chico que es muy joven, pero suele usar sombrero, como yo cuando era muy joven usaba sombrero. Y Bari el del sombrero, y dijo que no va a volver a colaborar jamás con equipo de investigación después de esto. Así que, pues allí está la cosa. No, yo creo que la libertad de expresión no implica ni la invitación al odio, ni la mentira, ni la promoción de la violencia. Entonces, cuando tú estás diciendo que determinado grupo humano es culpable de alguna cosa y no lo puedes demostrar, sean los judíos, sean los inmigrantes marroquíes, sean los inmigrantes subsaharianos, sean los inmigrantes bosnios, sean los inmigrantes sudamericanos, que en España tuvieron su momento de ser los más odiados. Si tú afirmas que ellos tienen la culpa de que no tengas trabajo, más vale que estés dispuesto a demostrarlo, que tengas las cifras y los datos. Pero como no los hay, como no existen esos datos porque sabemos que esto no es cierto, y tenemos los datos para saber que no es cierto, entonces no tienes derecho a decirlo, porque no es una cuestión de libre expresión de opiniones, estás mintiendo. Y cuando se engaña, no hay libre expresión, pues, que valga. Decíamos, ¿qué más? Hay una banda argentina llamada Masacre. Antes se llamaba Masacre Palestina y se cambiaron el nombre porque decían que era antisemita. Probablemente lo fuera, o al revés. Depende, si la masacre lo cometen los palestinos, pues es antisemita, pero si la masacre la cometen contra los palestinos, pues es otro tipo de racismo, ¿no? En Alemania la cuarta ola de la SARS-CoV-2 es muy intensa. A nivel mundial los no vacunados originan un problema crónico difícil de manejar políticamente. No es difícil de manejar políticamente. Creo que los estados, la gran mayoría de los estados, han sido remisos en el manejo correcto de la pandemia en términos de los no vacunados.
Es decir, lo vuelvo a decir, tú no tienes derecho a poner en peligro a tus compatriotas y hacer lo que se está haciendo en algunos lugares de aislar a los no vacunados, de confinarlos o de no darles atención médica cuando se enferman de SARS-CoV-2, de COVID-19, después de no querer vacunarse. Yo creo que son acciones correctas. En mi Twitter hoy publicaba yo las cifras de cómo se contagian vacunados y no vacunados para que ya no digan para que no digan más tonterías. Usted fue a conciertos en México en los 70 y 80 y en más de uno. Bueno, pues vamos a ver algo que me llamó mucho la atención. Y que es que resulta que ahora en España, al menos en España, pues ahora somos más no creyentes que o creyentes no practicantes. Es decir, entre los tres grandes grupos, los creyentes practicantes, los católicos practicantes, bueno, las otras religiones en España son absolutamente residuales, musulmanes, judíos, no importa las historias que le cuenten los nazis de Vox, los musulmanes son absolutamente residuales, los budistas son residuales, los judíos son absolutamente residuales, y me imagino que los sikhs y los practicantes de otras religiones pues son igualmente minúsculos en términos estadísticos en España. Entonces, lo que hay en España son tres tipos de gente fundamentalmente: católicos practicantes, católicos no practicantes y no creyentes. Y según el CIS, el barómetro del CIS, pues en octubre los ateos y no creyentes ya somos más que los católicos no practicantes, que eran la mayoría de los españoles hasta hace un par de meses, mientras que los católicos practicantes pues siguen ahí más o menos siendo el 20% de la población. Es muy curioso la enorme fuerza que tiene la religión, la Iglesia Católica en España, cuando los católicos practicantes pues, son una quinta parte de la sociedad, mucho menor que los no creyentes, que somos el 40% de la sociedad y que por lo tanto deberíamos tener un poco más de voz en lo que está pasando y sobre todo en las supersticiones que se promueven de todo tipo, porque estamos llenos de supersticiones. Y obviamente no solo supersticiones paranormales, no estoy diciendo que si el presidente de gobierno o algún presidente de una comunidad consulta a la astróloga o algo por el estilo, no. Estamos hablando de cosas muy serias como los mitos de la energía nuclear, como los mitos respecto a la no vacunación, como los mitos respecto a cosas como que el hijab lo usan las mujeres como una forma de liberación en los países musulmanes. No digan tonterías, por favor, que en los países teocráticos, que no es lo mismo que los países de mayoría musulmana, en los países teocráticos, por no usar el hijab, te pueden matar o por lo menos darte una paliza. Y no el Estado, cualquier persona en la calle. Hay multitud de videos de Irán sobre todo, donde la gente ataca a mujeres por quitarse el hijab. Es una cosa que no es defensible y es una superstición que tienen muchos en ciertos sectores en España. Entonces, bueno, decíamos, cada vez somos más no creyentes, pero en el mundo también somos más no creyentes, y esto es muy curioso. Estos son datos, la primera columna, la que dice Pew, P-E-W o P-E-W, no le hagan caso porque evidentemente la encuesta está mal hecha, no puedes tener diferencias tan grandes respecto de otras dos encuestas hechas por la misma. Pero un dato que a mí me llama mucho la atención es que el número de creyentes en el mundo se ve enormemente aumentado porque el 90% de los chinos se declaran no creyentes. Y aquí hay un problema, que la no creencia tiene que ser voluntaria o no vale. Es decir, que tú tienes que tener abierta la posibilidad de conocer los distintos esquemas religiosos que puede haber y decidir si te adscribes a uno de ellos o no. Si te obligan a decir que no crees, pues no es muy fiable eso. Entonces tenemos que echar totalmente a China, que aportaría, pues, tantas personas que son, el 90%, aporta una enorme cantidad de no creyentes, ateos, agnósticos, como les quiera usted llamar.
Pero de ahí en fuera es curioso que los países son menos creyentes, son Suecia, la República Checa, el Reino Unido, Azerbaiyán, cosa que no entiendo yo la verdad, pero Azerbaiyán está metido en una zona de influencia musulmana potente, Bélgica, Australia, Hong Kong, Vietnam, Noruega, Dinamarca, Estonia, Alemania, Japón, Corea del Sur, que también me llama la atención, Israel, que me llama muchísimo la atención, que en este momento Israel tiene más no creyentes, es decir, personas que o son militantemente ateos o no tienen ninguna creencia religiosa, que Israel tenga 65% de no creyentes, Canadá 53% y España 55%. Es extraño, por lo menos, sobre todo por la imagen que tiene la gente de ciertos países. Tiene la imagen del Israel ultra judío, el Azerbaiyán que sería musulmán, o la España que sería ultracatólica. Y hay un tercer dato interesante en Europa. Estos son personas que dicen, primero está, en la primera columna es creo que hay un Dios, la segunda es creo que hay un poder superior, una especie de espíritu o fuerza vital, que es este tipo de creencias por las que se han pasado al New Age muchísimas personas que antes pertenecían a las religiones tradicionales, sobre todo al catolicismo y a las distintas versiones del protestantismo. Y la tercera columna es no creo que haya ningún tipo de espíritu, Dios o fuerza vital. Y allí en primer lugar está Francia, luego está la República Checa, que me sigue impresionando. Me sigue impresionando porque estuvo bajo la égida soviética y la salida de la Unión Soviética para muchos representó el regreso a la religión. ¿Por qué? Porque después que les contaron que el marxismo era científico y descubrieron que no lo era, y hubo persecuciones religiosas, aunque no tan fuertes, sobre todo desde 1954, esto ya lo hemos comentado, pues que de todos los países que estuvieron bajo la órbita soviética, en la República Checa tenga un 37% de no creyentes totales, llama la atención. Luego está Suecia, los Países Bajos, Estonia, Noruega, Alemania, Bélgica, Eslovenia, también llama la atención. El Reino Unido, Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Hungría, los miembros de la Unión Europea en su conjunto, y España, que aquí tenía solo un 19% según este Eurobarómetro, pero este Eurobarómetro es de 2010, y estos últimos años ha habido un crecimiento notable entre los no creyentes. Y lo único que quiero decir es por qué es bueno que haya menos creyentes. Es decir, mucha gente sigue creyendo que la religión es una fuente de moral. Sabemos que no es así. Es decir, si tú analizas los textos religiosos de cualquier religión, no es una fuente exactamente de moral, no es una fuente que te diga... Yo ya hice un vídeo sobre los 10 mandamientos donde me llamaba mucho la atención que los principales mandamientos son referidos a Dios, o sea, quiéreme a mí, quiéreme, respétame, rézame, ponte de rodillas y dime que soy genial y maravilloso. Ese tipo de cosas de tiranos de pueblo chico, de dictador de opereta, que se atribuye al Dios católico, ¿no? Pero la religión no es una fuente de moral, sobre todo porque es una fuente de odios. Y es una fuente de odio, aunque la religión no lo cante, que en el caso del cristianismo o del judaísmo o del islam sí lo dice abiertamente, hay que aplastar a los que no son como nosotros somos mejores, totalmente mejores, nosotros somos los que vamos al cielo, que es una forma de decir el pueblo elegido. O sea, así como todos los pueblos se creen los elegidos y los católicos se creen que son, los cristianos son los que van al cielo y los demás nos vamos al infierno, y los musulmanes también. Entonces, aunque aparte de quienes lo dicen abiertamente, hay religiones que no lo dicen abiertamente, pero todas establecen esta frontera entre yo creo la verdad, mi Dios es el verdadero, mi realidad es la verdadera, y tú eres una pobre basurita que no tienes la creencia verdadera y vas directo al infierno, y por lo tanto, si te metes con mi Dios, yo te puedo hacer algo. Aunque las religiones creen que Dios es todopoderoso, los religiosos suelen creer que necesita una ayuda, que Dios necesita que le den una ayudadita para imponer su voluntad, porque si no el pobrecito
lo insultan y se queda en un rincón, así como, ay, me han dicho cosas feas y yo no puedo hacer nada. Y entonces salen, yo defiendo a Dios, y sacan la espada y le empiezan a cortar la cabeza a la ciudadanía. Entonces, creo que es muy bueno que haya cada vez más no creyentes, si esos no creyentes se empapan de una visión racional y no lo son simplemente de manera visceral o porque así les digan que deban hacerlo. Entonces, pues esa es la historia de los no creyentes, de los que tenía yo muchas ganas de hablar. Pero hay una cosa que es totalmente, aprovechando que estamos en esto, porque fíjense que cuando hago videos sobre ateísmo, los videos largos que hago sobre ateísmo y sobre no creencia y sobre crítica a las religiones, que me parece importantísima, siempre hay gente que se viene a los comentarios y dice, pero si Jesucristo no existió, a ver, no hay pruebas de que Jesucristo haya existido, no hay ningún relato contemporáneo a Cristo que señale la existencia del Cristo de los evangelios. Esto hace suponer a muchísimas personas que lo que se hizo fue tomar una figura, alguno de los muchos predicadores y mesías y demás que había en el Israel ocupado por Roma, y ese pues, era muy simpático, era muy buena persona, y a lo largo de los siguientes 30, 40 o 50 años después de su muerte se creó un mito enorme a su alrededor y se creó una iglesia a su alrededor, y después de eso se escribieron los evangelios. Entonces se le empezaron a atribuir cosas absolutamente imposibles al personaje. Esto es una forma razonable de ver el desarrollo, porque no tenemos datos del Cristo histórico, de que existiera el Jesús de los evangelios, y mucho menos que hiciera milagros. Mira, si tú conviertes el agua en vino, o si tú multiplicas los panes y los peces, o si tú curas leprosos, se habría enterado la gente y alguien lo habría escrito. Entonces estas historias vienen después, se generan como mitología posterior, y pasa con todos los personajes que llaman la atención en la historia. En mi video sobre Jesucristo usaba yo como ejemplo las mentiras que luego ahora se cuentan sobre Emiliano Zapata. Los católicos estaban furiosos conmigo, ¿cómo me atrevo yo a comparar a Cristo con Zapata? Pero, entonces uno de sus argumentos más geniales es el problema de AC/DC. Y no me refiero al grupo de rock pesado, sino que me refiero al tema antes y después de Cristo. Y lo que dicen es, ¿cómo es posible que si no existió el Cristo de los evangelios, la historia se divida en antes de Cristo y después de Cristo? Lo que parecen creer es que cuando Cristo murió, se reunieron todos y dijeron, ha comenzado una nueva era. ¿Cuándo dices que nació? No, pues tenía 33 años, que murió hasta 33. Ah, vale, entonces hoy es el año 33 después de Cristo. Sí, todos aplaudieron, dijeron que sí, y a partir de ese momento se contó una nueva era. Pues no. Del mismo modo en que lo que se contaba antes era la era desde la fundación de Roma, y la fundación de Roma es absolutamente mítica. La fundación de Roma por dos gemelos que fueron amamantados por una loba. Es tan duro creerse eso como creerse lo de Cristo. Pero lo que la gente no sabe es que el antes de Cristo y después de Cristo aparece como concepto en el 525 de la mano de este señor que está a la izquierda, que se llamó Dionisio el Exiguo. Unos dicen que se llamaba Dionisio el Exiguo porque era pequeñito de tamaño, y otros dicen que era Dionisio el Exiguo porque era muy humilde. Pregúntenme si eran sus amigos o sus enemigos los que daban las distintas interpretaciones del nombre que se le dio a Dionisio el Exiguo. Pero Dionisio el Exiguo, que vivió en el siglo XV y en el siglo V y VI, de aproximadamente 470 a 544, decidió que había que cambiar los años. Como los años se contaban a partir del cónsul que estaba vigente, y el cónsul era Diocleciano, y él sí perseguía a los cristianos, pero los cristianos que existían, aunque Cristo no hubiera existido como lo presentan los evangelios,
Es decir, un tío capaz de hacer magia de una manera tan impresionante que es rarísimo que nadie en Israel o en Roma dijera, oye, este tío cómo hace para resucitar a los muertos. O sea, pero bueno, eh, él empezó a calcular, le pidieron que calculara la Pascua. El cálculo de la Pascua es una cosa complicadísima para los judíos, pero luego los católicos hicieron un lío incluso mayor con la Pascua porque empezaron a calcular su Pascua con respecto a la Pascua en la que fue muerto Cristo, según los evangelios, pero de modo tal que no coincidiera con la Pascua judía. Y la Pascua, tanto judía como cristiana, se calculan con base en un calendario lunar. De hecho, los judíos en su calendario normal siguen usando un calendario lunar, lo que es una locura. Bueno, entonces, Dionisio decidió, y nadie sabe exactamente cómo, que estaban viviendo en el año 525 después de la encarnación de Cristo, que él citó el 25 de marzo del 754 desde la fundación de Roma. Como lo que se usaba como marco de referencia era la fundación de Roma, pues usas la fundación de Roma como marco de referencia para establecer el momento en que Cristo se encarnó. Quiero suponer que es cuando se fecunda el óvulo, no sé. Fue el 25 de marzo del 754, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y 9 meses después, con una precisión absolutamente matemática, ¡paf!, nació. Entonces, él con esto trató de evitar la era de Diocleciano, pero nadie aceptó de inmediato los cálculos de Dionisio el Exiguo. La era de la Encarnación o era dionisíaca se empezó a utilizar sobre todo en Italia, un poco después en España. Carlomagno es el primero, bueno, entre los siglos 8 y 9 fue adoptada en Inglaterra. Luego Carlomagno fue el primer monarca cristiano que la empleó oficialmente y no fue sino hasta el siglo X, 400 años después de que lo propuso Dionisio el Exiguo, que el Vaticano empezó a utilizar el cálculo, el antes de Cristo, después de Cristo, el Anno Domini, que había diseñado Dionisio el Exiguo. Así que, por favor, si existe un antes de Cristo y un después de Cristo, se inventó 500 años después de la muerte de Cristo, de la presunta muerte de Cristo. Sigo diciendo que no sabemos absolutamente nada al respecto, y no hay datos contemporáneos, punto. Y todavía pasaron 400 años después para que lo aceptara incluso el Vaticano. Entonces, no es un argumento para la existencia de Cristo, por supuesto, la presencia de antes de Cristo y después de Cristo. Y esto porque mucha gente se ha enojado conmigo debido a que yo utilizo en mis escritos y utilizo en mis artículos de periódico y en todo lo que hago desde hace mucho tiempo, antes de la era común y después de la era común, AS y DS, o S simplemente, era común. ¿Por qué? Bueno, porque los cálculos de Dionisio el Exiguo estaban equivocados, porque por donde le haga usted, si Cristo nació efectivamente en un momento dado, nació 7 años antes del año 1. Y nació 7 años antes del año 1 porque fue cuando Herodes el Grande todavía era rey, cuando Poncio Pilato estaba de cónsul, etc. Es decir, los datos históricos exigirían que si existió alguien a partir del cual se formó el Cristo de los Evangelios, ese alguien tiene que haber nacido como menos 7 años antes de la fecha. Es decir, que en vez de estar en 2021, estamos en 2028 después de Cristo. Y si no estamos en 2028 después de Cristo, estamos en 2021 de la era común, porque hemos acordado, creamos o no en Cristo. Así como al martes le llamamos martes, creamos o no en Marte. Y al viernes le llamamos viernes, creamos o no en Venus. Del mismo modo, hemos aceptado una cronología determinada que nos pone de acuerdo a la hora de hacer negocios, mandarnos cartitas y hacer internet, y es la era común, del mismo modo en que arbitrariamente tenemos el meridiano de Greenwich en el 0, porque había que ponerlo en algún lado y la potencia marítima mundial en ese momento, que era el Reino Unido,
puso el meridiano de Greenwich en el observatorio de Greenwich y por eso va usted a Greenwich y se hace la foto de siempre con un pie de un lado y otro pie del otro lado del meridiano cero, y entonces usted ya es muy feliz. Yo ya lo hice, no estoy burlándome de nadie que lo haga. Pero esa es la historia. Entonces eso es por lo que digo, la era común y el AC/DC, pues sí, mejor nos quedamos con la banda de rock, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Jesús es un relato folclórico? Pues en parte sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué opino de que el Partido Socialista haya rechazado el proyecto de ley de Rejón para legalizar la marihuana? Pues es que el problema es que el proyecto de Rejón afirma, sin pruebas científicas, la capacidad terapéutica del cannabis. Y yo ya tengo un vídeo, lo pueden buscar, está en internet, se llama, es sobre el pretexto de lo medicinal para defender la legalización del cannabis. Y lo que harías es decirle a la gente que tiene propiedades curativas, pero al mismo tiempo le estarías diciendo a la gente que consuma un producto del cual no tienes las dosis correctas, no tienes la posología, no tienes contraindicaciones, que debe haberlas porque toda sustancia tiene contraindicaciones, que no sabes qué efectos secundarios tiene, con qué otras sustancias puede interactuar, que no ha sido sometido a los estudios que exigimos para todo medicamento. Lo peor del asunto es que en muchos, no en todos los casos, pero en muchos casos, el argumento de que el cannabis es medicinal es una argucia para conseguir su legalización por parte de personas que lo único que quieren es fumar sin que las persigan. Sin embargo, se le olvida al joven Errejón que siempre anda haciendo leyes que ya se hicieron. Es una característica brutal. Podemos también lo hace, pero Errejón lo ha hecho muchas veces. Entonces decide proponer una ley que ya está en los libros. En España no es ilegal el consumo de cannabis. Alguien tome el Twitter de Rejón, creo que él sí no me ha bloqueado, y Pablo Iglesias sí, y le pone, oye, Íñigo, en España el consumo de cannabis no es ilegal. Y no es ilegal poseer cannabis para tu consumo propio. Lo que es ilegal es la venta. Lo que es ilegal es el cultivo con objetivos comerciales. Esto puede ser un poco contradictorio, puede ser un poco raro y probablemente tenga que repasarse. Yo siempre he estado a favor de la legalización de las drogas porque le jode el negocio a los narcotraficantes y eso me gusta muchísimo. Y porque los que les gustan las drogas las siguen consumiendo, haga uno lo que haga, y ya se ha demostrado que la guerra contra las drogas, como el prohibicionismo en el Chicago de los años, en Estados Unidos en los años 20, no sirve para nada, no controla realmente el consumo de las sustancias que queremos controlar y lo que provoca es una delincuencia aterradora. Y como la gente lo quiere con una pasión enorme, está dispuesta a soltar grandes cantidades de dinero y esas grandes cantidades de dinero crean los monstruos que fueron los gángsters en los Estados Unidos en los años 20 y 30 y el monstruo que son los cárteles del narcotráfico hoy en día. Yo creo que la forma de destruirlos es precisamente legalizar las drogas y el dinero que se utiliza en la guerra contra las drogas dedicarlo a que las personas que quieren dejar de consumir drogas por problemas de adicción tengan el apoyo necesario médico, social, tanto de medicina física como de salud mental para superar sus problemas de adicción. Pero vestir todo esto con el que es medicinal, y lo digo yo porque soy muy guapo, tengo gafitas y me echo bien famoso. No, Íñigo, así no se pueden hacer las cosas. Así no se determina que un medicamento es un medicamento. Y esto es muy raro. Muchas personas que están en contra de las vacunas que han sido aprobadas, que se han dado, puesto 5,000 millones de dosis, que no ha pasado absolutamente nada, salvo que se ha reducido la cantidad de casos, hospitalizaciones y muertes entre los vacunados a diferencia de los no vacunados, esos que rechazan la vacuna que está súper probada científicamente en todo el planeta, quieren la marihuana legal, aunque no se haya probado sus propiedades médicas, sus propiedades terapéuticas y los problemas que tiene y cuáles son las dosis correctas para las afecciones terapéuticas, para las afecciones para las que dicen que es una terapia. Porque es una irresponsabilidad autorizar cualquier medicamento sin ningún estudio.
Y en ese sentido aplaudo que el Partido Socialista no haya caído en el juego fácil de vamos a quedar bien y ganar votitos entre los que les gusta fumar. Que yo no tengo, yo soy enemigo a muerte de las drogas porque he enterrado a demasiada gente a lo largo de mi vida víctima de las drogas. O he visto apagarse grandes intelectos que todo el día se dedican a fumar desde que teníamos 16 años y ahora tenemos 66 y 50 años de tetrahidrocannabinol en el cerebro, pues algo te hacen, como te hacen 50 años de alcohol o 50 años de cocaína o 50 años de cualquier cosa por el estilo. Entonces, yo personalmente estoy en contra de las drogas, pero también reconozco el derecho de la gente a meterse lo que le dé la gana si lo hace como adulto libre e informado. Entonces yo estoy a favor de la legalización de las drogas como drogas, pero no de inventarle propiedades terapéuticas a lo que no lo tiene. ¿Qué opino de Daniel Estulín? No opino mucho, creo que es un embustero de estos así del montón, ¿no? Hay un montón de gente como él. No es simplemente un vendedor de humo como hay muchos, como, no sé, Octavio Aceves, Jaime Maussan, el chileno Salfate, el zafado Salfate, que usa ese gorrito tan absurdo. Ese tipo de gente no, tampoco es tan interesante. Lo que pasa es que usa traje y entonces parece más serio, pero no. ACDC se definen como simple rock, no rock pesado. Las subdivisiones, mira, nadie empieza haciendo rock pensando en un género, sobre todo en fundar un género. Nadie empieza en el arte buscando, salvo los seguidores, pero los originadores nunca inventan nada, ¿no? Nunca quieren inventar, voy a fundar la ciencia ficción dura. No, tú escribes ciencia ficción que luego otros críticos digan, ay, esto es ciencia ficción dura, ay, esto es rock, esto es heavy metal, esto es rock pesado, esto es rock progresivo. Bueno, pero este es folk rock progresivo, es lo que le pasó a Jethro Tull. Entonces, que ACDC me da igual. Highway to Hell es una gran canción con una letra horrorosa, por cierto. Una letra irrelevante, pero la canción es maravillosa y el solo de guitarra son los solos de guitarra. El riff de guitarra es uno de los riffs más difíciles de la historia, aunque se repite hasta la saciedad, y precisamente porque se repite hasta la saciedad. Por cierto, quien no lo sepa, el riff de Highway to Hell comenzó como un ejercicio de digitación del hermano, del ahora ya desaparecido hermano, del guitarrista principal de AC/DC. Y era un ejercicio de digitación para calentar los dedos antes de los conciertos. Nicolás Jarre no lo conozco. La playlist que compartí en Twitter estuvo de 10. Yo la playlist que suelo compartir en Twitter es la playlist que me hace cada semana Spotify con base en mis gustos. Me hace una playlist que se llama Discover Weekly, de descubrimiento semanal. Entonces pone cosas que ya sabe que me gustan y pone grupos que cree que me pueden gustar porque más o menos se parecen a, o música que más o menos se parece a. Y a veces hay cosas magníficas. Hablemos de música, vamos a hablar de música, sí. A ver, esta pregunta se va a acabar. Bueno, no, sí, nos va a costar una cantidad de problemas, pero lo voy a responder. Dice Germán García, que es coleccionista de jazz. Yo tengo amigos que coleccionan jazz. Rius, el caricaturista, dice sobre el tema, el negro crea, el blanco copia. Bueno, es que Rius era medio racista, entonces creía que los negros eran todos iguales y los blancos eran todos iguales. Evidentemente esto es una forma de decir que no hay negros que copien o que no hay blancos que creen, lo cual es una estupidez hasta allá arriba. Bueno, mientras que un escritor como Bennett menciona que hay más influencia de la música europea en el jazz que de la música de tambores africanos. ¿Qué opinas? Que ambos se equivocan, evidentemente. Es decir, separar los orígenes de la música, separar las culturas en sus orígenes
puros originarios, valga la rebusnancia, es totalmente absurdo, no es posible. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú oyes a otro hacer una cosa que musicalmente te gusta, la adoptas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno de los elementos que más o menos se conoce que ocurrió con los esclavos negros estadounidenses, esclavos negros en toda América Latina, pero sobre todo en Estados Unidos, fue el maravilloso descubrimiento de que una nota para ciertos grupos, no para todas las personas que tenían la piel oscura, pero para ciertos grupos culturales con ciertas tradiciones musicales, una nota no era la nota. Es decir, era la nota y la de arriba y la de abajo y las de en medio. Y entonces aparecen esos melismas, ese meter muchas notas en una sola sílaba, que caracterizan a mucha música como el blues o como el jazz. Esto que hacían como Dios Aretha Franklin ay, Dios mío, fundamentalmente Aretha Franklin. Pero eso es la base de la nota azul del blues, por ejemplo, y el blues y el jazz nacen juntos. La nota azul del blues es una nota que no corresponde a la escala, pero que le da un sabor, un color especial, diferente a lo que estás cantando. Si mal no recuerdo, es una nota de la escala menor metida en la escala mayor. Si me equivoco, perdónenme, mi teoría musical es limitadísima. Pero esto sobre todo se hace con guitarra. El padre del blues es el de Crossroads, cuyo nombre acabo de olvidar, me van a decir ahora. El padre del blues hace el blues con la guitarra, pero la guitarra es de origen español. Y el origen español de la guitarra se encuentra en las cítaras griegas. Vale. ¿Cómo? Pero el blues solo adquiere entidad nueva cuando Muddy Waters y otros crean el blues eléctrico de Chicago. Es decir, cuando el blues del Delta se va del Delta del Mississippi, de blues acústico, a ser blues eléctrico. Robert Johnson, por Dios, que fallar en el nombre de Robert Johnson es verdaderamente vergonzoso, es para que me pegara un rayo en este momento. Efectivamente, Robert Johnson. Entonces, con el jazz pasa exactamente lo mismo. El jazz y el blues y el country originalmente son los mismos. Una banda de jazz es la que graba el primer blues, mami, no me acuerdo qué, lo conté en mi video sobre blues. Entonces, el jazz es una creación colectiva donde aparecen un montón de cosas. Música de los Apalaches, música irlandesa, porque la música irlandesa influyó enormemente en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX debido a la emigración de los irlandeses a causa de la hambruna de la patata. Hay elementos de la música clásica, por supuesto, por favor, ve lo que es a principios del siglo el ragtime de Scott Joplin, que utiliza las progresiones armónicas europeas para hacer algo con un sabor totalmente diferente. Podía haber escrito Scott Joplin sus ragtimes sin tener primero a Bach, difícilmente. Tratar de tomar un tapiz tan complejo como es la música, con sus instrumentos, con sus influencias de todo tipo, porque la música española con su guitarra tiene influencias árabes, porque la música irlandesa tiene influencias escocesas y nórdicas, y la música de los Apalaches también tiene influencias del norte de Europa, de Holanda y demás, de donde vinieron los peregrinos estadounidenses, y etcétera, etcétera, etcétera. Más la música de los propios indígenas estadounidenses, que enloquece a Antonín Dvorak cuando escribe la Sinfonía desde el Nuevo Mundo, utilizando temas de música de los indígenas estadounidenses, que sin embargo tampoco es pura porque estaba ya contaminada o enriquecida por la música europea que habían escuchado los indios anteriores de las llanuras estadounidenses. Tomar todo ese tapiz enriquecido y tratarlo de separar en sus hilos y luego adjudicárselos. Este es tuyo, este es tuyo, este es... A mí me parece verdaderamente aterrador. Me parece un ejercicio de buscar la pureza racial. Tenemos que conocer las influencias, pero no podemos partir de prejuicios como el del negro crea y el blanco copia. Ayer precisamente estaba yo viendo, es curioso, a Buddy Guy
en el concierto, en los años 90, debe haber sido 80, de homenaje a Muddy Waters. Buddy Guy para mí es el dios de la guitarra, de blues. Y atrás estaba Charlie Musselwhite, que es el dios de la armónica, que es blanco. Y ¿por qué voy a decir que Charlie Musselwhite copia más de lo que copia, no sé, Little Walter o Sonny Boy Williamson II, que son los grandes de la armónica? Pero la armónica se inventó en Alemania, no hay armónica de blues sin lo que se hace primero en Alemania. ¿Entiendes? Puedo seguir, pero creo que no tiene sentido. Creo que nos da una idea muy clara de que ante lo que estamos es ante una obra colectiva en la que podemos identificar influencias, en la que podemos identificar guiños y gestos y sonrisas y toques, pero que ninguno de ellos por sí mismo es el responsable de la complejidad del jazz. Yo me quedo en el jazz de Nueva Orleans, yo en los años 40 más o menos dejo el jazz, luego llega el jazz moderno, que a mí me parece mucho música para músicos, pero no me toca personalmente, y perdónenme, crea el rock, como dijo Muddy Waters, el blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll. Pues sí, pero el rock luego se desarrolla hacia niveles absolutamente extraordinarios. Encontrar las influencias nos permite conocer las bases de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero no le puedes atribuir a una u a otra mayor valor porque la realidad te va a dar una patada en la cara. Es como cuando tratas de determinar a qué origen étnico tienes. Al final te van a aparecer italianos y subsaharianos y chinos y gente de todo el mundo, porque ni la cultura ni las personas nunca estuvieron encerradas en una burbuja. Dicho lo cual, me voy. Alusiones al Jesús histórico: Marbar, Serapión, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y Flavio Josefo, todos ellos 30, 40, 50 y hasta 100 años después de la muerte de Cristo, salvo que en el caso de Flavio Josefo todo es mentira. El caso de Flavio Josefo es una interpolación y está demostrado que es una interpolación, que lo metieron los cristianos ahí en las antigüedades de Flavio Josefo porque quedaba muy bonito que Flavio Josefo hablara de los judíos. No hay ningún relato contemporáneo del Jesús histórico, del Jesús de los evangelios. Después de su muerte empiezan los mitos. ¿Qué mitos? Los que quieras. Así se hizo la iglesia Maradona, por favor. Bueno, que el tiempo se me echa encima y yo quería hacer por lo menos esto rápidamente. ¿Será? Sí. Mi galería de arte. Yo quería mi galería de arte, quería tener una galería de arte desde que era pequeño y ahora tengo mi galería de arte aquí en mi streaming. Y voy a hablar rapidísimamente de un caso que me parece importante porque me gusta. Voy a hablar de los cuadros que me gustan, voy a hablar de los pintores que me gustan, voy a hablar de las esculturas que me gustan y no voy a hablar de lo que no me gusta, salvo para insultarlo, atacarlo y denigrarlo como debe hacerse con gente como Yoko Ono, por supuesto. Esto es La Dama del Armiño. La Dama del Armiño es un cuadro atribuido ampliamente a Leonardo da Vinci. Es pintado alrededor de 1489-1491 y que todo parece indicar representa a la amante de Ludovico Sforza, Cecilia Galerani, que por esta época tenía 17 añitos. Y lo que sostiene en sus manos es un armiño un poco más grande que los armiños normales, pero tenemos informes de que Leonardo da Vinci consideraba que el armiño era símbolo de pureza y de moderación, que solo comía una vez al año y que se dejaba matar antes de ensuciar su blanco pelaje. Esto, por supuesto, nos dice que los años han enverdecido mucho este cuadro y que convendría darle una limpiadita. Pero, como todos los cuadros de aquel entonces, ha sido repintado y corregido y reparado y resanado y repintado en zonas. Y al final luego lo que tienen que hacer los
los restauradores es quitar todo lo que se le puso encima para encontrar otra cosa. Bueno, Ludovico Sforza, duque de Milán, tenía empleado a Leonardo en el momento en que se hizo este cuadro. Es solo el segundo de cuatro retratos reconocidos pintados por Leonardo. Hay que recordar que Leonardo era muy vago. Leonardo se tardaba mucho en pintar porque siempre se metía en otras cosas. Ya lo he contado, sus libros de notas son maravillosos, porque dice un día voy a escribir un tratado sobre pintura y escribe todos los capítulos que va a tener el tratado sobre pintura. Va a ser maravilloso, te va a enseñar todo lo que necesitas saber, desde cómo preparar los óleos y las tablas, se pintaba sobre tabla, hasta composición y colores y todo lo que sabía él. Pero nunca lo hizo. Siempre lo distraía otra cosa, se metía en algo que le interesaba y le apasionaba más. Este cuadro se encuentra actualmente en el Museo Czartoryski de Cracovia y está considerado uno de los tesoros nacionales de Polonia. Pero igual no es de Leonardo. A ver, tenemos el problema. Este es un cuadro recientemente atribuido a Leonardo da Vinci. Se le atribuye a Leonardo da Vinci por las cosas que saben los historiadores del arte y los expertos en arte, que yo no soy. Yo soy lo que se conoce como un espectador. Yo soy los que se ponen frente al cuadro y dicen, ¡ay, qué bonito! Ya. Pero podría no ser de Leonardo. ¿Por qué me gusta este cuadro? Me encanta el rostro, me encanta el rostro apacible de la modelo. Me encanta la malevolencia aparente en la supuesta pureza del armiño, pero sobre todo me encanta la mano de la modelo. Me parece una de las manos más bonitas que se han pintado jamás, la delicadeza con la que sostiene al animal, el largo de los dedos, la posición de los dedos, la forma de flexión del dedo índice. Me parece una representación magistral de lo que podría ser una especie de cariño descuidado, de cariño al que no le prestas demasiada atención, como cuando estás con la persona que quieres y le empiezas a hacer así con el dedo en el rizo del pelo, que no estás en ese momento consciente de que estás siendo enormemente cariñoso, pero al mismo tiempo lo estás siendo cuidadoso y delicado y demás, pero no le estás prestando demasiada atención. Esa es la idea que siempre me ha dado la mano de Cecilia Galerani en el armiño del cuadro, que parece que además en el pasado, o sea, como Leonardo da Vinci tardaba en acabar las cosas, las pintaba varias veces, nunca estaba a gusto con lo suyo. Recordemos que la Mona Lisa la trajo durante décadas, y la pasaba por allí, le pintaba y le quitaba, le ponía una veladura y luego se la quitaba. Pues parece que antes no tenía armiño y luego ya le puso el armiño y resulta que el armiño venía mucho al caso. No es un cuadro que haya podido ver, he podido ver la Belle Ferronnier en el Museo del Louvre, así como he visto la Mona Lisa de lejos, porque la cantidad de gente que va a verla también es un poco agobiante, pero he visto la Mona Lisa de lejos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si no es de Leonardo? Y esto debería ser un asunto de preocupación cuando tú ves arte, cuando tú oyes música, que te dicen, esto igual no es de Bach, bueno, pues, pero te gusta, sí, pues ya. Se trata de eso, se trata de lo que te transmite, no de la admiración que puedas tener por el autor. Evidentemente Leonardo es un sujeto que concita una enorme admiración, no solo por sus obras escasísimas de pintura, sino por el intelecto que revela en sus libretas de notas y sus dibujos extraordinarios en las propias libretas de notas, donde uno puede verdaderamente asombrarse de cómo funcionaba incesantemente la cabeza de Leonardo da Vinci. Pero en la descripción, porque ya lo puse, van a encontrar un hilo de Twitter del barroquista, que es Miguel Ángel Cajigal Vera, que es historiador del arte. Él sí es historiador del arte. Y en este hilo discute el problema de Salvator Mundi. Salvator Mundi es este Cristo
que sostiene el globo del mundo, un globo, por cierto, de cristal, mientras bendice así, y que ha sido considerado, fue recientemente atribuido a Leonardo, luego el príncipe heredero saudí, creo que el que mandó matar al periodista, lo compró por 450 millones de dólares y lo lleva en su yate. Como se hunde el yate, pues a la mierda el cuadro. Pero mi pregunta es, ¿pagó los 450 millones porque el cuadro es maravilloso o porque era de Leonardo? Y por esto vamos a pasar, cuando hablemos de Van Gogh, que para mí es uno de los pintores más maravillosos de la historia y uno de los que más amo y que descubro ahora tiene una cuenta de Twitter, Vincent Van Gogh, donde están poniendo, por ejemplo, sus dibujos que son arrebatadores, que son extraordinarios, que te van contando la historia de cómo va a ser su pintura después. Pero bueno, eso hablamos después de Van Gogh. Este cuadro, el a mano, vale menos si la pintó uno de los ayudantes de Leonardo. A lo mejor Leonardo solo pintó la cara y dejó que sus ayudantes acabaran el resto. Y luego cuando vio que lo habían puesto sin armiño, les dijo, no, ahora me pongo un armiño aquí. Todos los pintores tenían un montón de ayudantes y las obras no se firmaban por un autor como lo hacemos en la actualidad. Las obras salían del taller de Leonardo da Vinci, concretamente estuvo en el taller de Verrocchio, y se supone que uno de sus primeros trabajos es un ángel en un bautismo de Cristo por San Juan Bautista, donde hay dos angelitos a la izquierda, y el que está más a la izquierda, ese dicen que lo pintó Leonardo cuando era aprendiz en el taller de Andrea Verrocchio. Todos tenían talleres porque había que producir lo más posible, porque eso era un negocio. El arte es muy bonito, pero cuando no te da de comer, pues te representa un problema, y lo saben los músicos que se quedaron sin trabajo durante toda la pandemia. Entonces, mi duda, con el amor que le tengo a Leonardo da Vinci, la mano de Cecilia Galerani, el rostro plácido de Cecilia Galerani, el rostro ligeramente maléolo del armiño, los detalles maravillosos del peinado, de la cinta, del brocado de la manga abajo a la izquierda, son menos valiosos si no los pintó Leonardo, sino alguno de sus muchos aprendices, considerando que todos fueron aprendices en un momento dado. O sea, Rafael fue aprendiz, Miguel Ángel Buonarroti fue aprendiz, todos en su momento fueron aprendices. Ahí no ibas a la escuela de Bellas Artes, no, te metían a trabajar con un pintor que probablemente te daba la comida y te lanzaba alguna moneda de las de baja denominación de cuando en cuando. Y además tenías que hacer la comida y hacer recados y demás. ¿Cuál es el valor de este cuadro? ¿Me gusta solo porque es de Leonardo o me gusta por lo que digo yo que veo? Recuérdenme que hable de un Toulouse-Lautrec que había en el piso de abajo del Museo de Van Gogh algún día. Pues eso es con lo que me quedo, pero este cuadro se los recomiendo yo de manera extraordinariamente fervorosa, porque me parece una belleza. Verlo a alta resolución, afortunadamente cosas como Google Art tienen cuadros a altísima resolución, verlo a alta resolución, verlo al tamaño que debería tener, que además generalmente no son cuadros muy grandes, son tablas pequeñas. No recuerdo si este es tabla o lienzo, pero vean arte, también te hace mejor persona el ver arte. Y ya nos saltamos lo que quería yo hablar, pero bueno, volvemos dentro de un minuto.
Venga, estamos de regreso y voy a hacer cosas muy rapidísimo. La historia de que Robert Johnson le hizo un pacto con el diablo para su talento para la guitarra es otra de las formas de decir que la gente no tiene talento propio y se lo tiene que haber dado el diablo, porque si no, ¿cómo era posible que un pobre analfabeto negro pudiera tocar la guitarra mejor que nadie? No, el diablo no existe además. Pero sí, yo recuerdo quién fue, algún guitarrista importante que una vez, por primera vez escuchó un disco de Robert Johnson. Dijo, mira, este es Robert Johnson que toca la guitarra. Y dice, ay, ¿quién toca la segunda guitarra? Y dice, no, no hay segunda guitarra, es que todo eso lo está tocando solo Robert Johnson. Es impresionante. Ana Figueroa, ¿crees que al gobierno de México le conviene mantener la prohibición de las drogas? No. Lo primero que debería hacer México es acabar con la prohibición de las drogas. Por favor, se está enriqueciendo cárteles, un peligro infinito que controlan partes del país. Tienes que hacer algo, no decir, ay, es que yo doy abrazos y no balazos. No. Estados Unidos permitiría su despenalización aquí. Es que, ¿cómo lo podría prohibir? Dime, la gente tiene una idea del poder de los Estados Unidos, que tiene un poder. Estados Unidos es un país, es el imperio de nuestra época, y tiene un enorme poder militar y cultural, y político y diplomático. ¿Cómo impediría el gobierno estadounidense que el gobierno de México, el Congreso de México, despenalizara las drogas? Cuando en Estados Unidos se está despenalizando la marihuana en cada vez más estados. Es que cuando dicen Estados Unidos lo permitiría, la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo crees que lo podría impedir? ¿Invadiría? No, no va a pasar eso. Así que no, muchas gracias, Ana, por cierto, por el super chat, por el super sticker. ¿Cómo podríamos los ateos en Latinoamérica influir en la sociedad con creencias mágico-religiosas? Pues educándolos y difundiendo y hablando. No hay dioses en la música, es cuestión de gustos ya, pero yo tengo mis dioses en la música. Y Buddy Guy es el dios de la guitarra de blues. Hay uno que está enloquecido. Artsby, además, claro, un anónimo, por supuesto, está enloquecido tratando de citarme todas las referencias de Cristo que hay después de la muerte de Cristo para demostrar que Cristo existió. Los manuscritos, pero eso sí, los manuscritos del Mar Muerto no mencionan para nada ni a Juan Bautista ni a Cristo. Esa es una mentira que suelen dar los religionistas, como todas las demás. Ay, es que encontraron una tablilla, sí, que es una falsificación. Y encontraron 1000 cosas, pero nada. Dios mío, está absolutamente enloquecido el Artsbys 30, está verdaderamente perdido, ¿eh? Lo siento, cálmate. Toma la pastilla. Si hoy no te dieron tu sesión de electrochoques, llama al médico, dile que vengan, te la den. Tranquilo, relájate. No vas a demostrar en unos comentarios de un pobre streaming de YouTube que ven 218 personas que Cristo existió históricamente. No lo vas a demostrar. No puedes dudar de la existencia de Mahoma porque hay documentos contemporáneos a él, hay escritos de él, hay cosas hechas por él, hay hijos de él, hay nietos de él, hay sobrinos de él, hay gente que lo vio y escribió sobre él. No se trata de dudar a lo tonto, se trata de que no hay datos, los datos que sí hay sobre todos los demás, no los hay sobre Cristo. Bueno. Sí, Jamal Khashoggi fue el asesinado, por cierto, que es cierto. Bueno, vamos a meternos en un lío gordo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Vienen conmigo a meternos en un lío? Pues vamos a meternos en un lío. Qué barbaridad. Bueno, nada, que falló aquí esto porque tengo algunos problemas, pero bueno. Y probablemente falle también en el siguiente. Déjenme primero confirmar. Efectivamente. Vamos a tener un problema aquí. Y vamos a tener un problema aquí.
Y vamos a tener un problema aquí. Y con esto ya vieron ustedes por dónde va la cosa. Pero voy a volver a empezar para hacer nuestro segmento sin estos saltos, porque luego ya saben que cortamos esto en pedacitos y lo segmentamos. La tontería posmo de la semana se refiere a una de las cosas más locas que he oído en los últimos años. Se las voy a leer. J.K. Rowling no será incluida en el especial del 20 aniversario de Harry Potter, la serie de libros que nació en su cabeza, que concibió ella, que hizo ricos a quienes hicieron las películas, que hizo ricos a los actores que hicieron las películas, por sus controvertidos tweets sobre personas transgénero. Dices, uy, ¿qué habrá dicho? Habrá dicho que son personas de segunda o que son malvados o que algo así muy controvertido. Entonces, pues van a estar todos el 1 de enero de 2022 en la vuelta a Hogwarts, Harry Potter 20 aniversario, pero las fuentes cercanas al proyecto dicen que se va a concentrar en la creación de la primera película y no va a hablar de quién fue la autora de la novela de la que sale la primera película y de los personajes que salen en la primera película. Rowling ha tenido muchas controversias a raíz de sus opiniones. Yo no voy a dar mi opinión porque sería entrar en un juego muy perverso. Solo voy a decir que ella tiene todo el derecho del mundo de presentar su opinión, porque su opinión no tiene nada de particular. Su opinión es la siguiente: la idea de que mujeres como yo, que hemos empatizado con la gente trans durante décadas, sintiéndonos hermanados, porque son vulnerables de la misma forma que lo son las mujeres, es decir, a la violencia masculina, odiamos a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vividas, es un absurdo. ¿Cuál es la esencia del debate? El debate en el que entró J.K. Rowling. Bien, las personas trans desean que se les considere mujeres igual que las mujeres que nacen mujeres. Porque, según la teoría queer, el sexo es algo que te asignan cuando naces. No naces hombre o mujer, te dicen, te asignan. He decidido que tú eres hombre. Luego tú descubres que eres mujer y deseas que te digan a ti, que te traten, no que te traten, eso todavía es correcto, que te consideren mujer en las mismas condiciones que las mujeres, digamos, a las que les asignan el sexo femenino cuando nacen. Hay un grupo de mujeres, un grupo creciente, un grupo de mujeres a la izquierda, no solamente en la derecha, homófoba, transfoba, etcétera, etcétera, que dicen que apoyan a las personas trans, pero que no pueden aprobar el hecho de que se borre el concepto de mujer, porque el concepto de mujer es importante. Decía también por ahí alguna vez J.K. Rowling, es que si el sexo no existe la atracción entre personas del mismo sexo. Si la homosexualidad desaparece, porque nadie tiene un sexo, sino que todos tenemos género. La idea de la teoría queer es que el sexo y el género son lo mismo. Y entonces cuando tú cuando tú te identificas con un género distinto al que has tenido antes, automáticamente es como si te convirtieras en ese género sin importar cuestiones de carácter biológico, anatómico, fisiológico, etcétera, etcétera, porque esas no son relevantes, porque esas son simple y sencillamente construcciones sociales. No es que hayas nacido con una determinada genética, es que hay una construcción social. Y por otro lado, se tienen que tener en cuenta, y por supuesto hay que tener en cuenta, los casos en los que la genética no es de hombre y mujer, sino que hay una serie de alteraciones y variaciones y variedades genéticas poco frecuentes, pero que ocurren de gente que no es ni niño ni niña. Son generalmente considerados hermafroditas. En fin, es un debate enorme. Tienen razón quienes dicen que debe considerarse que existe una realidad biológica cuando se nace, con algunas pequeñas excepciones, pero existe una realidad biológica y nacemos hombres o mujeres
y posteriormente asumimos identidades de género perfectamente válidas, o debemos aceptar que no existe ninguna realidad biológica y que el sexo es una construcción social y por lo tanto es igual al género. Yo creo que hay que debatirlo, yo no estoy seguro. Yo tengo muchos amigos trans. Yo lo he hablado, tengo un amigo que hace 25 años, cuando esto no era asunto de debate, un día dijo, vamos a hacer una comida que nos vemos hace mucho. Sí, pero yo voy a ir de minifalda. Qué raro. Viene de minifalda, porque tú ven de minifalda. Ya, pero es que ahora me llamo Alejandra. Perfecto, te llamas Alejandra, nos parece maravilloso. Te seguimos queriendo como antes. Lo queremos hablar contigo porque aportas cosas y porque nos divertimos y porque somos amigos todos. Y nadie volvió a hacer un asunto así muy especial porque Alejandra era Alejandra y ya. Pero el problema es que cuando alguien expresa la idea de que existe el sexo biológico, hay quien salta de inmediato y le dice: tú eres transfobo. Tú odias a las personas trans. Y yo creo que es una exageración. No creo que expresar una idea legítima que puede tener ciertas bases científicas pueda considerarse una expresión de odio. Acusar a alguien de odio es una acusación muy fuerte. Y yo creo que se hace con demasiada alegría, ¿no? El tener ciertas dudas y el querer someter ciertas cosas a debate está considerado una forma de fobia, una cosa tan vil como podría ser el racismo, el sexismo, la homofobia o la transfobia. Y yo creo que al calificarlo así e impedir el debate, estás cerrando las puertas de algo que tiene que ser analizado y debatido con todos los elementos que hay, sin satanizar a ninguna de las posiciones. Por supuesto, la derecha está feliz de la vida porque la derecha considera que las personas trans de alguna forma son personas incompletas o pecadores o malvados o enfermos o algo por el estilo, lo mismo que hacían antes con los homosexuales, y entonces consideran que todo cuestionamiento de la teoría queer juega del lado de la derecha, y yo creo que no. Yo creo que juega del lado del derecho de la gente, primero a expresar sus opiniones sin ser reprimida, y ese sería el caso de J.K. Rowling. Creo que ella tiene todo el derecho del mundo de decir: yo creo que las mujeres somos borradas. Yo creo que hay un peligro cuando, sin que una persona haya pasado por ningún trámite salvo el yo soy mujer, me identifico como mujer, pueda ser tratado como mujer sin más y puede entrar en todos los espacios que se han reservado para las mujeres, y esto a ella le preocupa. Yo creo que es legítimo que le preocupe. A lo mejor está mal y no es cierto, no debería preocuparse. Ahí a lo mejor hay datos que indican que no debería preocuparse, pero el que lo diga no puede ser convertido en un anatema, en un estigma, en una opinión tal que no se puede expresar ni se pueda someter a debate. Creo que muchas posiciones de cierta izquierda, de ciertas personas, pero también se encuentran en la derecha en otras cosas. Trata de discutir la existencia de Dios en un espacio de derecha y vas a ver lo abiertos y tolerantes que son, los que ahora quieren que sean tolerantes con esto también. Pero creo que se ha creado una persecución a las ideas, satanizándolas de una manera inaceptable. Yo no sé cuál idea sea la correcta, pero yo quiero oír las dos, quiero oír los argumentos de los dos lados, y creo que la sociedad, antes de tomar una decisión como la aprobación de una ley que consagre esto como una legislación para todas las personas de una sociedad determinada, esa ley tiene que ser debatida y discutida con absoluta apertura, amplitud, obviamente sin dar espacio al odio, pero sin llamar odio a aquello que no lo es. Aceptando que puede haber dudas legítimas equivocadas por ambas partes, o por una tercera parte que aparezca y que tenga una posición diferente o intermedia, o por 5 partes que tengan 5 opiniones diferentes. Pero satanizar a alguien al grado de negarle la participación en la celebración de su obra porque su opinión no me gusta,
sin ser una opinión realmente de odio, sin ser una opinión racista, que denigre, que ataque, que disminuya a un grupo humano determinado, lo cual sí sería evidentemente inaceptable, sino cuando simple y sencillamente se expresa una posición que es compartida incluso por mucha gente en la propia comunidad trans. Yo hablo mucho de una amiga que tengo que es una conocida, que es Melanova, que es su Twitter, en su Twitter es Melanova y es una arqueóloga trans que está en contra de la teoría queer, porque la teoría queer no es una teoría científica, es una hipótesis filosófica y todas las hipótesis filosóficas deberían poderse discutir con absoluta apertura. Entonces, no estoy para nada de acuerdo en que a J.K. Rowling se le impida o se le castigue por expresar una opinión que puede estar equivocada o no, que puede ser desagradable o no, pero que ciertamente ni falta a las leyes, ni por supuesto está denigrando a ninguna persona. Eso simple y sencillamente no es cierto. Y disfrazarlo de eso es una forma de pedirle a la gente que no piense y que no se abra al debate. Yo creo que es la tontería posmo de la semana. Por supuesto, yo defiendo el derecho a la libre expresión cuando no se miente, cuando no se promueve el odio y la violencia. Siempre he dicho que esos son los límites de la libre expresión y por lo tanto defiendo la libre expresión de J.K. Rowling y yo personalmente, siendo fan de Harry Potter, soy un hombre mayor, ya tenía yo 46 años cuando salió Harry Potter, pero vi cómo los jóvenes se enamoraban de la lectura empezando a leer a Harry Potter y nunca le agradeceré lo suficiente eso a J.K. Rowling, que siempre además ha defendido a la gente por ser gente independientemente de cómo sea. Dicho lo cual, seguro me van a insultar. ¿Verdad? No voy a quedar bien con esto nunca. Y seguramente ya en los comentarios estamos empezando a... Una anécdota en un concierto de rock en México. No tengo anécdotas, no eran así como muy de anécdota, eran de oír música. Bueno, la gente que adivina el futuro, a mí me gusta mucho. Carlos Vladimir quiere adivinar el futuro. Al despenalizar las drogas en México, se iría al alza el segundo negocio más lucrativo, que es la trata de personas. ¿Cómo lo sabes? Si el dinero que liberas en la lucha de drogas lo inviertes en la lucha contra la trata de personas, pues vas a evitar que pase eso. Entonces, no inventen el futuro. ¿Qué opina del constructivismo como filosofía? No, la filosofía no es lo mío. La epopeya de Gilgamesh, no la conozco bien, la traté de leer, pero me aburrí. Tengo que reconocer que me aburrí horrorosamente. Entonces al final leí una glosa. Las glosas no quiero que entren en el debate si los animales o no tienen un sexo biológico. Es que ese no es el tema. El tema es la cancelación de alguien por una opinión que no es delictiva. El tema es la libertad de expresión, por favor. Y esto es el problema, que siendo tan candente el tema, opaca el asunto de la libre expresión, que es lo que más nos debería preocupar a todos nosotros. Dicho esto, quiero, bueno, ya que estamos en ello, porque lo que no quiero que pase es que esto se vaya hasta la semana próxima, porque la semana próxima ya es el día. Entonces vamos a hacer nuestra pequeña serenata. Ya sé que el nombre podría ser mejor, pero ya se le quedó. Esta es la pequeña serenata de El Nocturno, en homenaje a la pequeña serenata nocturna de Mozart. Yo tenía un amigo que era, bueno, ahí anda, Albert, ¿cómo se llamaba? Con los nombres hoy así me va a matar. Es un escritor alemán muy conocido, que no es Gisbert Haves, que es el otro. Jürgen Alberts es escritor de novela policíaca. Y una vez estábamos comiendo y dijo, voy a hacer a la gente cantar a Mozart hoy en la presentación de mi libro.
Y yo dije, hacer a cantar a la gente a Mozart, estás chiflado. Un tipo enorme además, de sombrero, también es de los que usan sombrero. Y ya van a ver. Y a la mitad de la presentación del libro empezó a cantar la pequeña serenata nocturna. Y empezó a decirle a la gente que la cantara en tan, 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 tan. Y empezó a dirigir y a separarlas, a pedirles a unos que cantaran una parte y otra. Y de pronto tenía 300 personas cantando a Mozart. Y dice, este tío, claro, yo estaba pensando en que los pusiera a cantar la flauta mágica. Y no, lo que les hizo cantar fue la pequeña serenata nocturna. Bueno, la pequeña serenata del nocturno tiene un tema que va a traer cola, pero salvo que usted tenga cierta edad, si ustedes son muy jóvenes, que veo que hay algunos muy jóvenes, los que tienen avatar, porque la mayoría no usan avatar porque no les gusta dar la cara, es que probablemente no conocen a los Beatles y hemos enfrentado ese hecho con cierta preocupación, con cierta tristeza muchos, de que ya somos mayorcitos y pues que la gente, que los jóvenes no conocen a los Beatles. John, George, Paul y Ringo, un cuarteto musical que estuvo activo entre 1960 y 1969 y sin el cual la música que tú oyes no existiría. Así de sencillo. Sin el cual la música que tú oyes no existiría. La música pop, el rock, todo eso, pues era una cosa menor hasta que llegaron ellos y le dieron un giro y la convirtieron en respetable. Cuando yo veo a los teóricos musicales desarrollando grandes análisis sobre obras de rock, digo, claro, es que esto era imposible cuando los Beatles empezaron. Cuando las disqueras los rechazaban porque, sabes tú, decía los de la Decca. Los de la Decca le dijeron al promotor de los Beatles, al manager, a Epstein, le dijeron, no, sus representados no nos interesan porque los grupos de guitarra ya van de salida. Y esto fue en 1959 o por ahí. Ya no va a haber grupos de guitarra, entonces váyanse. Bueno, los grupos de guitarra hoy son lo más fuerte que hay en todo el mundo en cuanto a grupos, por supuesto. Pero el próximo viernes, el día 25, se estrena la primera de 3 partes de Get Back. Get Back, para ubicarnos, cuando los Beatles hicieron su último disco, decidieron que iban a filmar el proceso de grabación y creo que lo hicieron en un lapso de 3 semanas. Era de llegar cada quien con sus canciones, bueno, sobre todo Paul McCartney y John Lennon, y en menor medida George Harrison, llegaban con sus canciones, las proponían, hacían el arreglo allí mismo, trabajaban los 4 juntos e iban creando las canciones que hoy son para nosotros las canciones básicas. Mucha gente dice no conoce a los Beatles como grupo, pero conoce Let It Be o Hey Jude o Yesterday o Imagine o algunas de las muchísimas canciones, cientos de canciones que hicieron los Beatles. Pero entonces tuvieron 2 cámaras de cine que estuvieron filmando todo lo que pasaba. Como fueran las últimas épocas del grupo, además, cuando había un roce entre dos, pues eso se guardó para una película que se publicó, que fue no recuerdo si se llamaba Let It Be, y así se explicaba que se llevaban muy mal y ya se estaba reventando el grupo. Pero las 57 horas de grabación que se encontró Peter Jackson, el que hizo El Señor de los Anillos, cuentan una historia bastante distinta y así lo cuenta Peter Jackson y así lo revisó Ringo Starr, el baterista. De los Beatles sobreviven 2, Ringo Starr y Paul McCartney. Ambos vieron las 57 horas y vieron el trabajo que ha hecho Peter Jackson, ambos lo han aprobado, en nombre de los 2 que ya no están, que son John Lennon y George Harrison. Entonces vamos a ver la historia de cómo se hace un disco absolutamente maravilloso y esencial para la música por 4 verdaderos genios de la música. Me acuerdo cuando entre los trailers se ha visto que están grabando I've Got a Feeling están empezando a montar, les está mostrando Paul McCartney su nueva canción que se le ocurrió que se llama I Got a Feeling. Entonces, de aquí vamos a mi y de mi a sol. Y entonces tú haces esto y los otros van diciendo y luego y de pronto señala a Ringo y le dice, ahí te toca hacer un fill de estos, un relleno de estos de batería que tú haces, que lo haces mejor que nadie en el mundo. Bueno,
Y cuando terminan de más o menos de contarles él cómo va a ser la canción que se le acaba de ocurrir, Ringo se gira y dice, ¿eso se llama I Got a Feeling? ¿O cómo le vas a poner? Pero luego le ponían nombres muy raros. Los Beatles son el grupo más importante de la historia del rock. Sin los Beatles no habría Queen, sin los Beatles no habría AC/DC, no habría Scorpions. Sin los Beatles no habría Bangles, ni habría hoy en día Larkin Poe, The Warning, ni Muse, ni Marilyn Manson, que lo detesto, pero bueno, ahí está, ni Slipknot, ni nada, porque casi todos ellos lo primero que dijeron es quiero ser como los Beatles. Los bateristas querían ser Ringo, los guitarristas querían ser George, los compositores querían ser John y Paul, los bajistas querían ser Paul, que es un bajista tan bueno que no se nota lo bueno que es, pero cuando separas las pistas y oyes lo que él hacía en el bajo es absolutamente impresionante, complejo, rico, variado, imaginativo, para poner la base sobre la que construían las guitarras de John y de George. Mis historias con los Beatles son varias, pero quiero contar dos. Yo quería ser escritor de chiquillo. Había descubierto que los que escribían los guiones de La Dimensión Desconocida y de Un Paso al Más Allá y de otra serie que había también de onda, antología, pero no eran ni de sobrenatural ni de ciencia ficción, sino que mezclaban todos los géneros fantásticos. Yo me di cuenta un día que los que escribían esos guiones hacían libros. De 9 años debo haber tenido, empecé a comprar los libros. Y dije que debe ser genial poderse dedicar uno a escribir, a contar cosas, ¿no? Que es lo que he hecho toda mi vida, he contado literatura o he contado cosas en el periodismo. Soy esencialmente un escritor. Y luego oí que tenían Paperback Writer, una canción que se llamaba Paperback Writer. Compré un 45, discos de 45 revoluciones por minuto, los sencillos, los auténticos sencillos de aquel entonces, que tenía una canción de cada lado. No me acuerdo qué había del otro lado de Paperback Writer, creo que era Rain. Los expertos me podrán decir si me equivoco o no. Entonces es la historia de un tipo que quiere escribir novelitas de paperback, novelitas baratas. Y eso me impulsó muchísimo en mi deseo de ser escritor. Es una. Dos, me di cuenta que yo sabía inglés un día estando con los hijos de una amiga de mi madre, que eran buenas personas, pero eran un poquito de estos de te veo desde arriba del hombro, sobre todo que yo era más pequeño que ellos y no sé, de alguna manera te miraban, te trataban bien, pero con cierto desprecio, con cierto paternalismo repelente. Y entonces estábamos oyendo Help, la canción Help. Y había una frase que ellos no entendían. Y yo les dije, pues no, sí, es muy claro. Dice, My independence seems to vanish in the haze. Mi independencia parece desvanecerse en la niebla. Y me miraron como si hubiera yo salido de los infiernos. ¿Cómo era posible que este chavalín al que despreciaban tanto supiera más inglés que ellos? Fue como probablemente el día en que me di cuenta que yo sí sabía inglés de verdad. ¿Quién me iba a decir que iba yo a acabar viviendo del inglés como vivo en la actualidad? Bueno. Y tercero, el primer dinero que gané en mi vida siendo de guía de turistas por el Museo de Antropología, por el Museo Nacional de Antropología e Historia, con un medio primo de mi padre adoptivo, el primo Harry, me dio un dinero. Después que les hice el tour y me dio dinero. Y esto fue en octubre, noviembre de 1967, yo tenía 12 añitos, y ese dinero lo invertí en comprar mi primer LP, que fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el disco que cambió la forma de hacer discos para siempre. Por eso les digo que no existiría la música como la conocen hoy de no haber sido por los Beatles. Todo lo que los Beatles, John, Paul, George y Ringo, y el productor George Martin, que era el quinto Beatle real, ellos sabían música, pero no sabían teoría musical, eran músicos del montón, vaya, habrían aprendido que sí, papá me enseñó un poco a tocar el piano, pero no me enseñó teoría musical, no me enseñó orquestación, no me enseñó a hacer arreglos, no me enseñó la historia de la música. George Martin era un hombre que había estudiado en un conservatorio y que cuando tenían alguna idea los jóvenes, estos audaces de la música, él se las hacía realidad. Quiero una arpa, ¿de dónde saco una arpa? Yo te traigo una arpista. ¿Y esto qué es? Una trompeta piccolo. Ah, pues que la quiero para Penny Lane.
Y entonces trajo al flautista, el trompetista Piccolo, que aún vive, por cierto, para hacer la entrada de Penny Lane. Y así, y le preguntaban, oye, pero ¿por qué esta nota suena bien aquí? Porque estás haciendo una cosa modal, es un modo, no es una escala normal. Pues suena bien, sí. Y empezaron a hacer música modal y empezaron a hacer cambios de ritmos y cambios de tiempos a la mitad de las canciones y cosas así, que empezaron a llamar la atención de músicos como Leonard Bernstein y que abrieron el espacio del rock. El rock es la música que surge de el rhythm and blues, con un contratiempo muy marcado, con grupos de guitarra, bajo, batería y cantante, siguiendo más o menos el esquema del blues, de 12 compases, en versos de 4 líneas pentasilábicas. Lo que salió de ahí es tan enormemente complejo que llama la atención que de tan humildes orígenes saliera lo que ha salido. En el 25 de noviembre, pues, los Beatles con Get Back es la creación de este disco. Quienes no conozcan al grupo, creo que vale la pena conocerlo. Es como ver a Mozart trabajando o como poder ver a Bach trabajando. La creación de la música ha cambiado y la creación de la música, como lo han hecho los Beatles, es espectacular. No digas espectacular. Tengo un letrerito aquí que me dice no digas espectacular para recordármelo. Pero es maravillosa, sobre todo es de enorme trascendencia para lo que hacemos hoy en día y para la música que nos gusta hoy en día. Sea Taylor Swift lo que te gusta, sea lo que sea, mientras sea música, tenga melodía, armonía y ritmo, algo se puede remitir siempre a los Beatles. El 25 en Disney Plus se estrena la primera de 3 partes, que fue lo que les dio. Ya saben que Peter Jackson le das el Hobbit, que es un cuento así de este tamaño, es una trilogía, es con 57 horas. Fue raro que solo haya hecho 3 trozos de un par de horas con lo de los Beatles. Para mí, sigo siendo un absoluto fan de los Beatles, y para quienes tienen la idea de que se estaban matando los Beatles cuando hicieron este disco, dice Peter Jackson y dicen quienes ya lo han visto, que lo que se van a llevar ustedes es una sorpresa, porque eran 4 tipos que se querían muchísimo, como se tiene que querer la gente que tiene una banda, que se respetaban muchísimo, que se divertían muchísimo, y que si un año después se separaron fue por motivos pues meramente comerciales. Pero como decía hace poco lo dijo en una entrevista Paul McCartney, dice, como no se usaba decir te quiero mucho, tío, te quiero mucho, compadre, que nunca tuvo la oportunidad de darle puñetazo en el hombro a John Lennon y decirle te quiero mucho, compadre. Entonces, que le daba pena que no hubiera pasado, porque finalmente era gente que se quería, pese a las diferencias de negocios que puedan haber tenido en un momento dado. Si no conoces a los Beatles, conócelos. Si conócelos a más a fondo y disfruta con esto. El último concierto que dieron los Beatles en su historia, lo que están viendo ustedes es el techo de la compañía Apple, de la productora de discos Apple que habían fundado los Beatles, y de pronto decidieron que se subían al techo. De pronto decidieron, obviamente hay un proceso logístico, pero deciden que después de 3 años sin tocar en público, 4 años sin tocar en público, desde el concierto en el Candlestick Park, se suben al techo de su productora en el centro de Londres y ofrecen un concierto que paró el tráfico, hizo que llegara la policía a tratar de callarlos. Es que son los Beatles, nos da igual, están interrumpiendo el tráfico en el centro de Londres, en la City. Y que fue la última vez que tocaron en público juntos. Los Beatles, historia real de la música de hoy. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver un poco dice Ricardo Telles, gracias por el superchat. Tenía profesores que despreciaban mucho la ciencia ficción, fantasía y terror por no considerarlos literatura seria. ¿Qué se le responde a esa gente? ¿Qué se siente estar tan equivocado? ¿Qué se siente meter la pata tanto por tu arrogancia? Se les responde que se les entiende porque eran medio pedantes, pero ahora que se les quita, se les recomienda que lean un poco a Stephen King, se les recomienda que lean un poco a Asimov, se les recomienda que lean un poco a Philip K. Dick, se les recomienda que lean un poco a las grandes obras de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, por supuesto a Lovecraft. Por supuesto a Lovecraft. He buscado info sobre grupos de derecha, pero no llego a una conclusión. Republicanos, liberales, conservadores, libertarios, etcétera.
porque son distintos, porque son distintas formas de la derecha, como la izquierda tiene distintas formas. Hay desde ya los liberales tipo Obama, algunos los consideran de izquierda, y vas desde allí hasta Abimael Guzmán de Sendero Luminoso, que sentía que poniéndole una bomba en el trasero a toda la humanidad iba a lograr la revolución proletaria. Entonces hay un gran abanico de ideas entre la izquierda y la derecha. Yo por eso me puedo llevar con gente de derecha. ¿Qué piensas de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua? ¿No deberían de intervenir como cuando Somoza estuvo en el poder? Pues no intervino, creo que la OEA no intervino, pero es que eran otros tiempos. Cuando Somoza estuvo en el poder, estamos hablando de la década de 1950, 60, 70, 80, cuando 90, todavía a principios de los 90 creo que es cuando ganan los sandinistas. Pero eran otros tiempos y eran otras actitudes. No creo que no se habló, no actuó la OEA nunca contra Somoza. Por supuesto hubiera sido bueno que lo hiciera. ¿Le gustaron las adaptaciones fílmicas de Harry Potter? En general sí, me gustó el resultado. Me gustó más que Los Animales Fantásticos, por ejemplo, que no he acabado yo de sentir el cariño por esa serie como se siente por Harry Potter. Los niños eran maravillosos, el esfuerzo fue enorme. Yo estuve en el estudio donde se hizo Harry Potter en Londres, cerca de Londres, y pues, francamente fue la creación de todo un mundo literario que se logró, creo que recrear muy bien cinematográficamente, acabando con aquel modelo gigantesco de Hogwarts, que es lo que ve uno al final del recorrido. Dice, ¿es mi impresión o ya no recibes tanto hate en los comentarios de los vídeos? Es que los borro, porque todavía el hate inteligente, sí, pero el hate así gratuito, y sobre todo el hate insultante, lo borro. Dios mío, sigue predicando Artsvis 30, por favor, contrólenlo. Los ejecutivos de las discográficas siempre han tenido mucho ojo. Sí, por eso yo les decía a las chicas de The Warren que sí, habían tenido cuidadosísimas con Lava Records, porque y luego cuando aciertan los ejecutivos, el caso, hablando de un talento joven, que todavía no logro entrar bien en la música de Taylor Swift, pero Taylor Swift está volviendo a grabar sus primeros álbumes porque no se los quisieron vender y ella no es la dueña de su música. Entonces ahora está volviéndolos a grabar, lo cual es absolutamente alucinante, ¿no? ¿Cómo es posible que si este álbum ya lo grabaste, ahora lo vuelves a grabar? Sí, porque aquel es de otras personas, no me lo quieren dar, no soy dueño de ello, como creador debería hacerlo y por lo tanto estoy haciéndolos. Y ahora soy la dueña de los mismos discos, pero que ahora dicen versión de Taylor Swift. Me cayó muy bien el hecho de que hiciera esto Taylor Swift. Digo, no he entrado a su música, pero por lo menos como persona me ha caído extraordinariamente bien. Oye, una cosa, Artsvis, de veras, ya te saliste perdón, ya te saliste de tu bucle, no voy a volverte a meter. Me gusta mucho King Crimson es maravilloso, y por supuesto, In the Court of the Crimson King es uno de los más maravillosos discos, de los más influyentes discos que se han grabado jamás. Desafortunadamente el grupo no tuvo continuidad, cambió muchos elementos, cambió muchos integrantes. Finalmente, nunca se proyectó como grupo como podía haberlo hecho, que tenía todas las bases después de ese disco absolutamente impresionante que fue On the Court of the Crimson King. Sí, dice Alejandro Morín que la OEA se pronunció y ayudó a los sandinistas a sacar a Somoza. Yo recuerdo que quien ayudó a los sandinistas a sacar a Somoza fue México. México apoyó enormemente a los sandinistas. Nunca me expliqué bien por qué. Porque entonces estaba Salinas, si mal no recuerdo, y Salinas a todo lo que le sonara progre le parecía muy mal, pero bueno. ¿The Beatles son los Mozart del siglo XX? Probablemente sí.
Yo me acuerdo, véanlo, si les interesa de verdad cómo se desarrolló la influencia de un grupito de 4 chavales que además vestían como les decía su manager y hacían canciones como les decía su manager y saludaban los 4 inclinándose al unísono y siendo buenos chicos para triunfar en la música, siguiendo las indicaciones de Brian Epstein, como después de 2 discos o 3 de eso, estalla algo tan brutal como Rubber Soul y luego otro disco seminal como es Revolver para luego estallar ya definitivamente con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cuando hacen una canción de 8 minutos porque pueden, porque a nadie se le permitía hacer una canción de 8 minutos. Si alguien ha visto en la película de Queen que el director, el ejecutivo no quería una canción tan larga como Bohemian Rhapsody, sí ocurrió, pero no ocurrió como lo cuentan. Ocurrió más cuando los Beatles dijeron: tenemos una canción que dura 8 minutos, pero además tenemos un disco que todo va seguido, que no tiene silencios entre las pistas, sino que todo va seguido. ¿Cómo que todo va seguido? Sí, o sea, tienes que cortarlo tú, pero el disco nunca deja de sonar música entre una pista y otra. Fue absolutamente delirante en su momento. Una vez comentó la relevancia de Soy Leyenda de Richard Matheson, pero no encuentro su comentario en Ask. ¿Podría comentar algo al respecto? A ver, deja ver qué tengo pendiente. Sí puedo comentar algo al respecto. A ver. Yo escribí mucho en el terreno de los géneros. Yo escribí primero ciencia ficción, lo que me enamoró primero fue la ciencia ficción. Pero mi primer cuento es de fantasía y lo escribí a los 12 años y lo saqué en el anuario de la escuela. Yo estaba en una escuela que tenía anuarios. Como he dicho, yo estudié en escuelas de ricos siendo pobre. Afortunadamente nadie de mis compañeros ni de mis profesores me echó en cara que yo fuera el pobre de la clase, lo cual agradezco enormemente. Entonces, en el anuario del 1967, el Colegio Columbia, el Colegio Columbia AC de la Ciudad de México, seguramente pueden encontrar mi cuento. Pero yo empecé en la ciencia ficción, luego me di cuenta que tenía cosas que contar en el terror. Pero luego quería yo contar una novela policíaca, pero no había nadie haciendo novelas policíacas, y de pronto hubo gente haciendo novelas policíacas, entonces me puse a hacer novelas policíacas también. Creo en la mezcla de géneros, detesto los purismos. Yo fui purista de la música y fue un error, y fui purista de la ciencia ficción y fue un error. Y con los años, bueno, a palos aprende, ¿no? Y Soy Leyenda tiene la enorme característica de ser una novela de suspenso y guerra, de ciencia ficción y fantasía clásica con vampiros. ¿Cómo lo hizo Richard Matheson? Creo que ni él lo sabe. Es una novela que tiene algunas de las mejores escenas de amor de la historia, de amor verdadero, de amor al que se lleva que perdona la vida, un amor que perdona la vida cuando aparece, cuando surge y surge inesperadamente. No les puedo contar la novela, pero son cosas que pasan. La gran novela sobre el racismo, sobre el rechazo al diferente, sobre el prejuicio y el odio asesino. A mí me parece tan redonda, y además es cortita, no es una novela que digas 800 páginas, tener 100 y tantas páginas, no creo que llegue a las 200. Y es la historia de un hombre, el principio es la historia de un hombre que cree ser o teme ser el último hombre sobre la tierra, porque una pandemia ha convertido a todos en vampiros y tiene una explicación médica para el vampirismo, para no poder estar al sol y para tener que beber sangre para sobrevivir, porque hay una alteración metabólica. En fin, esto tú, al hacer ciencia ficción, puedes explicarlo de una manera muy creíble. Y este hombre lo que hace es ir buscando comida, de la que queda más o menos comestible en tiendas y demás, ir buscando dónde se esconden de día los vampiros para irlos matando, y en las noches pues defenderse a capa y espada con sus armas y su inteligencia y sus trampas de los vampiros que, un poco hartos de que los esté matando, pues tratan precisamente de matarlo a él. Ese es el punto de partida de la historia.
3 veces la han hecho pedazos en cine. El Hombre Omega ay Dios, ahora olvidé el nombre de uno de mis mejores, de uno de los actores que más adoro yo, que no es Christopher Lee, sino es el otro, uno de los actores que más me gustan del terror, que es todas las películas con Roger Corman sobre los títulos de Edgar Allan Poe, sin siquiera tocar las historias de Edgar Allan Poe, que es el que lee el poema en Thriller de Michael Jackson. Todo esto es de no me acuerdo quién es. Pero esa adaptación cinematográfica fue malísima, pero luego la cogieron y la hicieron una adaptación aterradoramente mala, encabezada por uno de los peores actores de la historia, que es Charlton Heston, que es inaceptable todo lo que ha hecho en la vida, no es creíble para nada, siempre es el papel de Charlton Heston de malas. Y luego otra lacra del cine, que es Will Smith, lo acaba de tomar y le acaba de dar otra repasada. Ninguno de los tres ha sido fiel a la novela, no veo por qué los creadores de los guiones no encuentran la riqueza de la novela que yo encuentro, y pues terminamos en que no se ha hecho para el cine una de las que yo considero las mejores novelas genéricas de ciencia ficción, terror, fantasía, con algo de policíaco, con suspenso y ciertamente bélica, que es Soy Leyenda, I Am Legend. Y no os puedo contar más porque cuando lleguen al final van a enterarse por qué se llama. Hasta la última línea se van a enterar de por qué se llama así la novela. Y esto es lo más maravilloso. Siendo una novela, tiene un desenlace de cuento. Un desenlace sorprendente, un desenlace que te deja, cierras la novela y entonces empiezas a pensar durante mucho tiempo sobre la novela. A The Beatles quizás les faltaba virtuosismo, dice Ismael. Mira, no hay baterista que no te diga que Ringo Starr es un genio. Las líneas de bajo de Paul McCartney son de las mejores del mundo, y pregúntale a Eric Clapton cómo tocaba la guitarra George Harrison. El problema es que no brillaban porque estaban al servicio de la canción, y es lo que siempre se ha dicho de Ringo. Él atendía a la canción y servía a la canción, como lo hace Trey Cool en Green Day. No estaba luciéndose como baterista, estaba atendiendo a la canción. Pero que no eran virtuosos. El menos virtuoso de los tres era John Lennon, curiosamente. Pero sí eran virtuosos. Pero como ya se nos echó el tiempo encima y no puedo hacer ni chat de la semana pasada, ni correo de la semana pasada, ni todo el chat que queda de hoy. Vincent Price es el que hizo El Hombre Omega. Vincent Price era maravilloso, tenía la mejor voz del mundo, era un tipazo. Bueno, pero vamos al cierre con esto. Y no sé si lo conozcan, porque si no lo conocen, deberían conocerlo, que es el señor Roberto Sosa, poeta hondureño, nacido en 1930 y fallecido en 2011 apenas. Y es como siempre digo, yo no hablo de los poetas, hablo de la poesía, pero me gustan los poetas que tienen cara de poetas. Este tiene cara de poeta, ¿no? Porque otros como Rubén Bonifaz Nuño, al que veíamos la semana pasada, pues, parece más un dandy, parece más un director de galería de arte que un poeta. Pero Roberto Sosa tenía cara de poeta, y aparte de tener cara de poeta, hacía poesía como estas que vamos a leer hoy, en homenaje a él y en homenaje a todos los que les gusta la poesía. Yo sé que sigue siendo la sección menos vista de todo el canal, las recopilaciones que hago cuando tengo 4 o 5 poetas. Llevamos 40 poetas ya casi, o ya llegamos a los 40 poetas que hemos leído aquí, y la gente no, son los segmentos que no ve, pero me da igual. Voy a seguir haciendo poesía y voy a seguir haciendo las recopilaciones, las antologías poéticas del Rey va desnudo, en vivo y con todo. Y esto es
del señor Sosa, de don Roberto Sosa, esta luz que suscribo. Esto que suscribo nace de mis viajes a las inmovilidades del pasado, de la seducción que me causa la ondulación del fuego, igual que a los primeros hombres que lo vieron y lo sometieron a la mansedumbre de una lámpara, de la fuente en donde la muerte encontró el secreto de su eterna juventud, de conmoverme por los cortísimos gritos decapitados que emiten los animales endebles a medio morir, del amor consumado, desde la misma lástima me viene, del hielo que circula por las oscuridades que ciertas personas echan por la boca sobre mi nombre, del centro del escarnio y de la indignación, desde la circunstancia de mi gran compromiso, vive, como es posible, esta luz que suscribo. Me encantan los finales absolutamente contundentes que dan ganas de terminar la lectura dando un puñetazo en la mesa. Algo más de Roberto Sosa, los pobres. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella. Pueden destruir el aire como aves furiosas, nublar el sol. Pero desconociendo sus tesoros, entran y salen por espejos de sangre, caminan y mueren despacio. Por eso es imposible olvidarlos. Y termino con este poema de Roberto Sosa que es El aire que nos queda. Sobre las salas y ventanas sombreadas de abandono, sobre la huida de la primavera ayer mismo ahogada en un vaso de agua, sobre la viejísima melancolía tejida y destejida largamente, hija de las grandes traiciones hechas a nuestros padres y abuelos, estamos solos. Sobre las sensaciones de vacío bajo los pies, sobre los pasadizos inclinados que el miedo y la duda edifican, sobre la tierra de nadie de la historia, estamos solos, sin mundo. Desnudo al rojo vivo el barro que nos cubre, estrecho en sus dos lados, el aire que nos queda todavía. Y como siempre agradecemos a Roberto Sosa desde Honduras que nos haya dado algo de poesía. La poesía nos hace mejores personas, repito. Y con esto y 3 minutos nos vamos a ir. Voy a ver si hay algo más. Me van a perdonar los del correo, me van a perdonar los del chat. Quiero hacer muchas cosas. Quiero otro streaming a la semana. Quiero, sobre todo por esto, creo que tengo cosas que contar que pueden ser interesantes. No es que yo sea interesante, pero total me he metido en tantas cosas a lo largo de la vida y he reunido experiencias y conocimientos y ideas raras que igual son interesantes para algunas personas. En este momento están resultando interesantes a 201 personas. Con lo cual siento que tenemos menos gente que otras veces, pero no importa, cada uno de ustedes es importante. Y yo, como me decían alguna vez cuando organizamos un concierto con Fito Páez, cuando Fito Páez no lo conocía nadie, lo llevamos a Querétaro. Imagínense mi alegría, porque a la semana siguiente fue el Tri y había 2,000 personas y además nos dieron portazo. O sea, tuvimos que abrir las puertas porque la gente que estaba afuera, que no había podido entrar al concierto del Tri, quería matar por entrar al concierto y dimos la orden. Yo estaba en la radio de Querétaro, en la radio del estado de Querétaro, y el director dio la orden de abrir las puertas porque si no vamos a tener una tragedia. La semana anterior habíamos llevado a Fito Páez. Yo en mi programa de rock en español había puesto el disco de Fito Páez, el que traen así en el 63. No me acuerdo si es el primero o segundo álbum de Fito Páez. Y había 200 personas.
200 personas. En un pabellón de baloncesto enorme. Entonces, claro, aquello se veía como si hubieran caído una bolsa de M&M's en una cancha de fútbol, ¿no? Se veía muy poquita gente, grupos de 2 o 3, pero separados por metros y metros. Y me dicen además, echa de cabeza al Mauricio, ve y dile a Fito Páez que lo sentimos mucho. Oye, no me hagas eso. Entonces, bueno, ahí voy. Me preguntaban de conciertos, mira, eso es una anécdota de un concierto, pero no iba yo como público solamente, era yo de los organizadores, y como yo tenía el programa de rock en español, entonces fui con Fito. Digo, oye, mira Fito, hicimos toda la publicidad que pudimos, yo reseñé tu disco, te estuvimos tocando cada 2 horas en la estación de radio cuando se podía, pero hay lo que hay. Se giró Fito y dice, no te preocupes, che. No te preocupes, che. Si hay 10 personas, yo toco. Y si hay 2, también. Y bueno, esto es un profesional. No hay esto de que hoy es poca gente, pues no toco, que se vayan a su casa y devuélvanles el dinero. Que hay quien lo hace. El verdadero profesional, como el verdadero profesional de teatro, y esta es una de las máximas del teatro, si hay una persona en el público, tú actúas y por tu vida actúas como si estuvieras a teatro lleno. Actúas como si estuvieras a teatro lleno. Y ese es el tipo de cosas que yo aprendí y me gusta aprender de gente así. Así que pues muchísimas gracias. Gente hablando de Crimson. Gente hablando de... se quedaron hablando de King Crimson, me parece muy bien. Y la definición de que los Beatles estaban al servicio de la canción es que es cierto, lo han dicho muchos, gente más inteligente que yo, gente teóricos de la música, de cómo construían las cosas y cómo por eso no brilla tanto la batería de Ringo hasta que de pronto escuchas la entrada de Come Together y sabes qué es como si fuera un riff de guitarra, conoces esa entrada de batería y dices, oye, ya sé cuál es la canción porque es tan identificable como un riff de guitarra. ¿Qué opina de quien critica a gente de izquierda que gasta su dinero en productos y marcas reconocidas? ¿Qué opinas de esto? Que son tontos. Porque mira, la gente de izquierda de verdad, la gente de izquierda por lo menos que juega en mi equipo, lo que queremos es que todo el mundo tenga acceso a los mejores satisfactores posibles. Es decir, yo no quiero que no haya ricos, yo lo que quiero es que no haya pobres. Si todos somos clase media y clase media alta con posibilidades, aspiraciones y oportunidades de crecimiento y oportunidades de adquirir cosas que nos gusten sin entrar en una situación de ascetismo que les da a muchos en los extremos ideológicos, yo me parece muy bien. Yo lo que quiero es que todo el mundo disfrute lo mismo que disfruto yo o más. No creo que igualar por abajo sea la solución de la izquierda. No es justo para los pobres. Te puede dar mucha satisfacción ver que al patrón le dieron un palo en la cabeza y le quitaron su empresa. Pues eso no le da de comer a tus hijos. Y lo que yo quiero es que todos, los hijos de todos, coman y coman bien. Y vayan a buenas escuelas y tengan una casa decente y tengan buena atención médica y tengan, sobre todo, la oportunidad de soñar y de hacer realidad sus sueños. Para mí eso es la izquierda. Lo otro es hacerle al monje cartujo disfrazado de rojo. Con lo cual, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar conmigo y por aguantarme. Y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Sigan viéndonos porque seguiremos tratando de contar cosas interesantes. Muchas gracias.